Hola, Hola, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? bien. Hola, Hola, buenas ¿qué tardes. tal? Buen día, profe. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andas, Mayra? Hola, ¿cómo va? Muy bien. Dale. A ver, tenemos... Ahí estoy esperando que se una más gente. ¿Cómo andan? Espero que todos bien, que nadie se haya enfermado gravemente. Hola, Bien, bien. Penélope, ¿cómo andás? Ahí está. Hola, Ahí ¿qué tal? Bien, muy bien, muy bien. Contento de empezar, no tanto de no verlos personalmente, pero bueno, no nos tenemos que hacer muchas esperanzas, parece, al respecto. Bien. Bueno, vieron que uno puede descreer de todo menos de las estadísticas. Yo le dije que iban a estar la mitad de los del año pasado, y así es. Así que si tienen que creer en algo, las estadísticas, si dejaron de creer en Dios y tienen que creer en otra cosa, las estadísticas es una buena opción. Bueno, una de las particularidades de este curso es que ustedes ya son más grandes, como alumnos han madurado, no hay mucho tiempo para hacerlo, hay que hacer así como una suerte de vida de escarabajo y hay que estar listo en poco tiempo. Un cuatrimestre más en su vida es mucho, así que yo pienso aprovecharlo. Con eso quiero decir que vamos a tener un intercambio más fluido, o vamos a apuntar a eso. Vamos a trabajar más, quiero que ustedes en clase hablen más, participen más, y bueno, el curso está diseñado para eso, al menos en principio. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver metalógica, ¿sí? Entonces, la primera idea que quiero dejarles en claro, todo está en la bibliografía esto, pero la primera idea que me gustaría dejar en claro es hablar de niveles, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna definición de filosofía a mano que haya desarrollado en estos años, o que haya leído y le haya gustado? Saquen los micrófonos y La digan... platónica, el amor al conocimiento. Ajá, eso es etimológica, pero ustedes ya están en segundo año, díganme algo. Eso le dicen a su tío en Navidad cuando quieren... Cuando su tío en Navidad le dice, ustedes siguen choreando con filosofía, no le pueden decir eso. ¿Qué es la filosofía? Amor a la sabiduría. Sí, de acuerdo, bien. Ahora, ¿no leyeron a alguien o no pensaron en algo que los satisfaga más o que sea distinto, por lo menos? Una ciencia de la verdad. En Aristóteles lo leímos el año pasado. Que busca la verdad. Ahora habría mucho cuidado en decir que es una ciencia. ¿Sí? En el Claro, o siglo sea, XXI. sí, Vos estás diciendo ciencia como los griegos, no como claro. un creído de Conte. ¿Un? Estás diciendo ciencia como los griegos, no como Bueno, habría que lo aclarar el dice concepto. Conte. Sí, de acuerdo. De acuerdo. De la verdad. Eso me interesa, ¿sí? Nosotros vamos tras la verdad, eso seguro. O bueno, por lo menos ahí yo suscribo. Vamos tras la verdad. Sea lo que fuere que sea la verdad. Nada que haya quedado muy claro hasta ahora. Pero bueno, por ahí vamos. Uno puede decir que los filósofos están en la búsqueda de la verdad. Yo les voy a brindar una definición tan buena y tan mala como cualquiera de las otras que tienen hasta ahora, pero a nosotros es una definición de filosofía y a nosotros nos va a servir para introducirnos en esto que vamos a trabajar ahora. La filosofía es una reflexión de segundo orden acerca de algún tema
o disciplina de cualquier tipo. ¿Cómo se entiende esto? Me interesa la definición porque ya empezamos a hablar de estos niveles, ¿sí? Es una reflexión de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Y que, por ejemplo, una ciencia, no sé, la biología hace un aporte de primer orden de la ciencia y la filosofía se pregunta en base a, por ejemplo, por qué, no sé, por qué tal cosa o la última causa de, o sea, una reflexión en base o por qué la biología sí es una ciencia y no otra, o no es una disciplina nomás. Bien, bien. Y yo como me pasé buena parte de mi carrera de filósofo cuando era estudiante sin entender mucho que decían mis profesores, vamos a aportar algún ejemplo. ¿Los biólogos pueden hacer filosofía? Sí, ¿Cuándo? y quizás cuando se pasa o sea, se pasa a hacer una reflexión mayor, como una, sería Buen meta. punto. Esa es la respuesta clásica. El tipo hace biología y es un modesto biólogo. Hasta que un día se le ocurren cosas más trascendentes y más importantes, y ahí cuando empieza a pensar sobre eso se transforma en un filósofo. Esa nos viene bien porque nos sirve para sacar pecho por la calle y pensar que nosotros reflexionamos acerca de cosas que los humanos en general no hacen. Sí, Santiago. Yo pienso que todos como esto, usan pensamientos filosóficos. Por ejemplo, la neurociencia cree que las causas están en lo material. Generalmente todas las ciencias tienen en el trasfondo alguna corriente filosófica. Por ejemplo, el psicoanálisis se centra más en la forma, se le podría decir, buscan una cuestión más inmaterial, y así repetidamente con Bueno, diferentes pero corrientes del conocimiento. si mi terapeuta me está tratando, ¿está haciendo psicología o psicoanálisis o filosofía del psicoanálisis cuando me trata a mí? Te está haciendo psicoanálisis, pero Está haciendo hacer psicoanálisis implica que está procediendo con cierta corriente filosófica. Está bien, vamos a poner dos cosas. Una, cuando piensa en ciertos objetivos trascendentes puede ser que haga filosofía. Dos, lo que dice Santiago, cuando toda práctica tiene un trasfondo que tiene que ver con alguna corriente filosófica, ¿de acuerdo? Pero ¿cuándo empieza él a hacer psicología? Perdón, filosofía. ¿Cuándo el biólogo se pasa de biólogo a filósofo de la biología? Eso es lo que me interesa a mí. Y para dar una respuesta bastante sencilla es, o sea, Penélope, cuando resuelve ecuaciones de segundo grado, ¿está haciendo matemáticas o filosofía de la matemática? No, y matemática. Matemáticas. Y un biólogo cuando está trabajando en el campo acerca de, descubre que los mamíferos que encontró tienen todos riñones, también está haciendo. Pero cuando el biólogo se pregunta si describe una evolución de una especie, cuando se pregunta si esas reglas de la evolución son universales o solo se dan en esa especie, cuando se pregunta si esa manera de evolucionar la padecen todos los individuos o la padece solo un grupo, ahí ya no está haciendo biología, está haciendo filosofía de la biología. Cuando un matemático trabaja con sus números, está haciendo matemáticas. Cuando se pregunta qué tipo de cosas son los números, está haciendo filosofía de la matemática. No está razonando como matemático, sino está razonando acerca de la matemática. Toma su propia disciplina como objeto para razonar. Si vos tomás una disciplina como un objeto para razonar acerca de esa disciplina, tu reflexión es de segundo nivel. Y vos estás haciendo filosofía. Según la definición que yo di, que pueden atacar, pero a mí me parece interesante y me parece competente para meternos en el tema. Esta idea de los niveles sirve hasta para definir de qué se trata la filosofía. ¿Sí? Hay un objeto y cuando yo trabajo sobre ese objeto, reflexiono en ese objeto, dentro de esa disciplina, estoy haciendo esa disciplina.
cuando yo reflexiono acerca de esa disciplina, estoy haciendo filosofía de esa disciplina. Y así podría seguir y podría ser filosofía de esa disciplina, etc. Pero esta idea está basada, esta definición está basada en que hay niveles. Yo puedo tener un razonamiento, una disciplina, y un razonamiento desde otro lugar, que es un razonamiento de segundo orden. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí. Esa es una definición posible de filosofía con la que a mí me gusta contar para explicarle en Navidad a mis tías a qué me dedico. Y la mayoría de las veces lo entienden sin demasiadas protestas. A nosotros nos sirve porque nos brinda la idea esta de niveles. Y ustedes el año pasado vieron lógica, vimos lógica proposicional, y lo que vamos a ver este curso es una suerte de estudio de la lógica desde otro nivel. Por eso lo que vamos a ver en este curso se llama metalógica. ¿Sí? La metalógica es el estudio de las propiedades y de los lenguajes que tiene la lógica. Vamos a subir de nivel. Lo que pasa es que aquí hay buenas preguntas filosóficas y después podríamos preguntarnos hasta qué... Pero es una disciplina bien sistematizada. ¿Sí? Y ahí vamos a trabajar. Aprovecho para presentarles el texto básico que nos va a ocupar ahora, que nos va a ocupar este curso, y es el texto más técnico. No sé si todavía lo ven o todavía no. Sí, sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Bien. Este texto que ya tienen allí es de dos filósofas porteñas, Piccolo y Teijeiro, trabajan en la UBA, o trabajaban, una vive en Alemania ahora creo. Y nos presenta, aquí hay un juego de palabras, lógica metalógica y metametalógica, porque es lo que van a hacer ustedes. Metametalógica todo el cuatrimestre. ¿Sí? Es un texto apretado, pero claro. Y lo vamos a trabajar juntos y ustedes van a partir de aquí, aprender, entre otras cosas, entre las habilidades que van a adquirir es la de hacer pruebas informales. ¿Sí? Este texto, como les decía, es breve, es apretado, y hay que aprender a leerlo, no es difícil. Para eso contamos incluso con la colaboración no solo estoy yo, sino que está Penélope, que hace matemáticas, y Mayra, que está bien familiarizada con todo esto. Así que no hay que dejar de preguntar. Este va a ser el texto eje, pero no quiero este curso quedarme solo en que ustedes desarrollen ciertas habilidades lógicas. ¿Sí? Lo que necesito también es que hagamos algún anclaje en ciertas cuestiones filosóficas. Y nos vamos a centrar básicamente en cuestiones que tienen que ver con epistemología y ontología. Ok, profe, una pregunta. Sí. ¿Ya pasaron por el grupo la contraseña del aula virtual? Es la universal. Ah, bueno, ok. Ya la pasamos. ¿Cómo era? Ingreso 2021. No sé, Acceso guión bajo 21. Acceso guión bajo 2021. Este va a ser el texto clave, y lo que necesitamos entender en primera instancia es que la metalógica trata de razonar sobre la lógica en otro nivel. Bueno, el anclaje que vamos a hacer, les decía yo, es epistemológico. Después ustedes van a tener epistemología, van a tener filosofía de la ciencia. Pero, ¿qué entienden por epistemología? ¿Qué saben de la epistemología? Que es la rama de la filosofía que se encarga del conocimiento científico. Espectacular. Muy bien. Eso es. ¿Sí? Se ocupa acerca del conocimiento. ¿Para qué? Bueno, porque
nosotros leemos el mundo en clave de la ciencia, o sea, hoy por hoy si nos enfermamos vamos a un médico, si andamos, qué sé yo, si queremos predecir el tiempo a un meteorólogo, etc. O sea, nosotros leemos el mundo en clave científica. Entonces una buena pregunta que se hicieron los filósofos es, bueno, ¿qué cuernos es eso de la ciencia? Ya que nos da la mejor imagen del mundo que tenemos hasta ahora, estaría bueno saber de qué se trata. Esas reflexiones acerca de segundo nivel, de nuevo, acerca de la ciencia, constituyen la epistemología. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver la epistemología con la lógica? En eso me quería detener un segundo. Las disciplinas, voy a hacer... Uno puede distinguir entre disciplinas fácticas y disciplinas formales. ¿Sí? ¿De qué se ocuparían las disciplinas fácticas? ¿Y cuál sería un ejemplo? De los hechos, o sea, por ejemplo, no sé, la biología. Bien, factum es hecho. Bien, la biología. Perfecto. ¿Otra? La sociología. La sociología se ocupa de hechos. Sí, sí, Belén. La sociología se ocupa de hechos. Fíjense que ya tenemos, la biología se ocupa de objetos diferentes a los que se ocupa la sociología. Porque, por ejemplo, una revolución, ¿es un hecho o no es un hecho una revolución? Sí, Sí. porque afecta a la población. Depende. Ahí está. ¿Por qué la pensamos como un hecho? Porque aconteció. Sucedió. Ajá. ¿Y qué quiere decir que sucedió? Bien. ¿Qué pasa cuando algo sucede? ¿Acaece en la realidad? ¿Sucede en la realidad? ¿Perdón? ¿Que sucede en la realidad o acaece en la realidad? ¿Escucha? Te escucho re bajito, perdón. Tengo mis perros ladrando y... No, que acaece en la realidad. Ajá. Bueno, pero ¿se acuerdan de lo que dijimos de una buena definición? Si yo voy a definir hecho acá a la izquierda, a la derecha tengo que tener algo más fácil para entender que es un hecho. Porque si le meto realidad, capaz que no aporto mucho, porque ¿qué es la realidad? Y puede ser que un hecho sea un suceso que se puede probar, o sea, hay diferente complejidad, pero en cierta, si sucedió se puede llegar a probar o a demostrar. ¿Y cómo demostrarías un hecho? Y por ejemplo, una revolución o sea, con diferentes testimonios, no sé, algo de la biología con un experimento. No Con la sé. investigación. Con los sentidos. Puedo ver. Bueno, un hecho es algo que puede demostrarse que ocurrió. Bien. Después hay una buena pregunta, es cómo demostras eso, porque no es lo mismo demostrar que existieron los brontosaurios que sucedió la Revolución Francesa. ¿Sí? Está ligado también a un tiempo determinado. Ese es un punto interesante, Lorenzo. Si vamos a hablar de que las disciplinas fácticas tratan con algún tipo, si las ciencias tratan con objetos, bueno, las disciplinas fácticas tratan con objetos físicos. ¿Y qué son los objetos físicos? Son objetos que están en el tiempo. Pero además del tiempo, ¿qué otra cosa tienen que estar? En el espacio. El espacio. En el espacio. Un objeto físico es algo que está en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? ¿Hay solo objetos físicos? Depende si se lo preguntaba materialista o no. No, por ejemplo, Para un materialista solo hay objetos físicos. Eso es verdad, sí. Para un filósofo materialista, para un epistemólogo materialista, solo hay objetos físicos. Eso le ocasiona algunas ventajas y bastantes problemas. Pero bueno, si está en tu credo filosófico, hay que defenderlo. No, simplemente digo que los materialistas piensan eso, ¿no? No, está bien. No Yo digo que lo te- hayas yo- tomado como una afirmación personal, digo, está bien. Digo, si alguna vez uno se constituye en un
filósofo materialista tiene que defender ese credo. ¿Sí? Ujú. Hay objetos. ¿Qué hay otros objetos? Y los números. Los números Los, están en el espacio y en el tiempo. por eso, o sea, los números no son objetos físicos, pero son... Exacto. Depende también la posición. Un platónico, que en realidad hay ciertas cosas que existen y no son materiales. Exacto. Los platónicos son los fanáticos de los objetos inmateriales. Si hay algún filósofo que tenemos que identificar con la existencia de lo inmaterial es a Platón. También depende de la época histórica. Platón, Pitágoras creían que los objetos, como dice Valentina, eran cosas de la realidad. Pero en la modernidad se piensa que los matemáticos no son cosas reales. Bien. Es la diferencia. Bueno, esas preguntas, y esperando que ustedes tomen posición por alguna, vamos a intentar desarrollar aquí también. O sea, este área de la filosofía que trata de las cosas que existen y de las que no, ¿quién sabe cómo se llama? ¿No era ontología? Ontología. ¿Mm? ¿No era Metafísica. ontología? No, la metafísica es... Más general. Sí, no habla solo... Esto podría ser una parte de la metafísica, la que se dedica a hablar de qué cosas hay en el universo. ¿Vos decías, Valentina? ¿La ontología? Ontología. Muy bien, Valentina, está picante hoy. Sí, igual porque lo dijiste hoy. Bien, y bueno, es porque escuchaste lo que estaba diciendo. Hay otros que ponen cara así, y me miran y yo veo que es cara de vaca atascada, y no está nada. Nada, está perfecto. Ontología es la ciencia de lo que hay. La disciplina que trata de lo que hay, según qué época qué manual de filosofía consulten, y los más rebuscados dicen la ciencia del ser en cuanto tal, que es algo absolutamente ininteligible para mí. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a tratar un poquito de cuestiones ontológicas. Vamos a tratar con sistemas formales, por eso vamos a tratar un poquito las cuestiones ontológicas. Nosotros estamos en una disciplina formal, y esa disciplina formal habla de determinados objetos que son objetos formales. Por eso vamos a darle un poco de atención a cuestiones ontológicas que tengan que ver con qué objetos estamos trabajando. Pero a lo que más le vamos a dar importancia es a cuestiones epistemológicas. O sea, a cuestiones que están vinculadas con el conocimiento. Y la pregunta que les hago ahora es, ¿qué tiene que ver el conocimiento con la lógica? Porque a través de la lógica se puede afirmar si ese conocimiento es verdadero o falso. Un punto. Pero a través de la lógica, ¿vos determinás la falsedad o la verdad? A través de los acontecimientos que suceden. Si los acontecimientos son verdaderos, deriva a que esa situación o ese hecho sea verdadero. O sea, acarrea muchas cosas en sí. Pero ahí has dado en el clavo, pero ese es otro punto. Uno con la lógica razona bien a partir de que tiene cosas que son verdaderas. Pero el que determina la verdad de esas cosas es cada una de las disciplinas que trabajan sobre esas cosas. O sea, la afirmación de que todos los mamíferos tienen riñones es una afirmación cuya verdad no explora el lógico. Quien dice si eso es verdadero no es un biólogo. Lo que nosotros podemos hacer es establecer como lógicos las maneras correctas de razonar a partir de esos enunciados verdaderos. Claro, o sea, la verdad de los enunciados sí o sí debe ser como que verificada según la disciplina a la que corresponda. Exacto. Y los lógicos mostramos cómo razonar. ¿Sí? Ahora, las disciplinas suelen tener determinada arquitectura según de qué se ocupan. Casi todas las ciencias fácticas responden a lo que se llama método hipotético deductivo. ¿Sí? Es proponer una hipótesis acerca de cómo funciona algo, sacar consecuencias de esas hipótesis a través del uso de la lógica, después corroborar si las consecuencias de esa hipótesis se dan o no se dan,
y según se den o no se den, avanzar con esa teoría o no. Ese método hipotético deductivo, que fue muy trabajado por un filósofo que se llamó Hempel, no nos interesa demasiado a nosotros. Lo que sabemos, vamos a poner que las ciencias fácticas, las disciplinas fácticas tienen su arquitectura, ¿no? Que es el método hipotético deductivo. Ahora, ¿qué arquitectura tienen las disciplinas formales como la lógica? De eso nos vamos a ocupar nosotros. Las disciplinas formales. ¿Recuerda alguno que dio geometría en la escuela Euclides? Sí, sí. Sí. ¿Qué te acordás? Del teorema de Euclides. ¿Cuál era el teorema de Euclides? Bueno, no me acuerdo, pero hablaba de relaciones entre segmentos. Ahora Euclides, se dan cuenta, el tipo estuvo... También. Bueno, Euclides daba clase en la biblioteca de Alejandría. Le enseñaba a muchas señoras paquetas algo de geometría, y también era él un buen geómetra. Y es lo que hizo Euclides, en términos generales, es el primer sistema axiomático que llegó a nosotros. ¿Sí? Y ¿saben qué es un sistema axiomático? Porque con eso vamos a trabajar todo el cuatrimestre. Una pregunta. ¿Axioma Sí. es sinónimo de proposición Sí, o sistema de pero tiene algo proposiciones? más. Todo axioma es una proposición, pero no toda proposición es un axioma. No. Así que ¿Sí? un axioma es un conjunto más abarcativo. Las proposiciones son más, el conjunto de las proposiciones es más grande No. que el conjunto de Ok. los axiomas. Ok. ¿Qué vieron de Aristóteles? ¿No vieron de axiomas? ¿Qué quería decir axioma de Aristóteles? No vi. No. Bueno, ya No voy a me hablar pasa, con no me- bien. Para Aristóteles es el primero que usa la palabra axioma. Los axiomas son un conjunto de verdades evidentes. ¿Sí? Verdades que no necesitan prueba. Verdades que se me aparecen ante el espíritu como tales. Ese es el primer significado que le da Aristóteles. Y el punto es para nosotros, después vamos a explorar un poco esto, pero para nosotros lo que nos interesa es tomar a los sistemas axiomáticos como los sistemas que son la arquitectura de las disciplinas formales. Entonces, un sistema axiomático ya lo van a ver con precisión, pero se constituye a partir de un pequeño grupo de verdades, a partir de las cuales derivo otras verdades utilizando alguna regla. ¿Sí? Y esto está hecho para trabajar con disciplinas formales en vez de con disciplinas fácticas. ¿Por qué? Porque los objetos de las disciplinas formales son diferentes a los objetos de las disciplinas fácticas. Nosotros en este cuatrimestre lo que vamos a hacer es entender de qué se trata un sistema axiomático, cuál es su valor epistémico en la historia de la humanidad, porque fue la primera manera en que el hombre organizó sus conocimientos por primera vez. Y también vamos a ver qué propiedades tienen esos sistemas axiomáticos. ¿Qué características y qué propiedades? ¿Sí? Sí, entonces el axioma es más abarcativo, perdón, la preposición es más abarcativa porque la proposición es más abarcativa porque el axioma siempre tiene que ser verdadero, en cambio la proposición no. ¿El axioma? Eso sí, el axioma siempre tiene que ser verdadero. Para de cosas verdaderas llegar a cosas también Los verdaderas. axiomas son verdaderos por definición. Claro, ¿Sí? y la Pero proposición además, no. lo que le da... Ahí voy, justo, mira, me das el pie para esto. Una ciencia se ha definido como un conjunto de oraciones verdaderas. ¿Concuerdan con eso o no? ¿Les parece aceptable? O sea, la biología es un conjunto de oraciones verdaderas acerca de determinada parte de la naturaleza.
La psicología es un conjunto de oraciones verdaderas acerca de determinada, de la psique o de vaya a saber qué cosa, del alma o lo que fuere. Igual parece- las cuales son tomadas como hipótesis o como verdades preventivas o algo así, porque siempre hay también discusiones y complejidad. Bueno, ahí también, ahí vamos a tener algunas cosas. Las hipótesis están muy pegaditas a las ciencias fácticas. En las ciencias formales, las hipótesis, cuando existen, tienen otra naturaleza. ¿Sí? Entonces todo eso va a ir cambiando. Pero si la ciencia es un conjunto de verdades, un conjunto de oraciones verdaderas, este es un ejemplo de Klimovsky, uno de los libros que vamos a leer, ¿qué diferencia a la teoría, a la biología a las leyes de la evolución de Darwin del horario de trenes de la estación de Tokio? Porque el horario de tren de la estación de Tokio también es un conjunto de oraciones verdaderas. Si es que pasa, como sabemos que pasa en Tokio, que los trenes llegan al horario que dice la guía y no otro. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Qué me falta? Además de que sean todas las oraciones verdaderas para tener una ciencia. ¿El contexto? No me refiero a eso. Puede ser Los las objetos- relaciones, ¿Las? las relaciones lógicas. Sí. El horario, Sí. digamos, los horarios de Tokio son solo los horarios. O sea, en cambio, el sistema de Darwin, hay ya argumentos válidos, supongo. O hay una relación entre las verdades. Exacto, las oraciones o proposiciones están vinculadas de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Que algunas son más básicas que otras. Hay ciertas verdades que derivo de otras verdades hasta llegar a un grupo de verdades que son más básicas. Eso que es un poco confuso en la biología y mucho más en psicología o en sociología, es muy claro en las ciencias formales. Y se expresa claramente en un sistema axiomático. Hay un grupo de verdades pequeñito, del cual yo, de manera muy clara, derivo todos los demás. Entonces, no tengo que tener solo un grupo de oraciones verdaderas, sino que están estructuradas de alguna manera. Esa estructura tiene algún tipo de arquitectura bastante más compleja y confusa en las ciencias fácticas, y tiene una estructura mucho más clara, que son los sistemas axiomáticos, o básicamente los sistemas axiomáticos, en ciencias formales. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con sistemas axiomáticos que tienen esa estructura, que tienen toda esa arquitectura clara, y vamos a ver cuáles son sus propiedades, cuál es el valor histórico de eso, cuál es el valor filosófico de eso, y qué tiene que ver esto con la metalógica. Bueno, voy a dar también una suerte de ejemplo. Ustedes tienen un sistema axiomático, ¿no? Imaginen la geometría de Euclides. Y empiezan a sacar muchas verdades acerca de triángulos, de superficies, de cuadrados, de diagonales, llegan al teorema de Euclides, etc. ¿Sí? Están muy contentos con todo eso, y alguien les pregunta, ¿cómo saben que ese sistema nunca va a generar una falsedad? ¿Cuál es la garantía de que un sistema axiomático, porque generó un número n de verdades, nunca va a generar algo que contradiga las verdades que ya generó? Y no me acuerdo del de Euclides, pero sí el de Pitágoras. Y es porque, además de deducir, digamos, se pueden, digamos, con las verdades nuevas, se pueden demostrar las anteriores también con las que deducimos. Bien, vos podés Están probar, relacionados. vos podés probar el teorema de Pitágoras. Y eso es algo de lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer pruebas, ¿sí? Ahora, lo que pregunto yo es, ¿cómo sabés vos que nunca te va a salir un teorema, una proposición que va a contradecir a Pitágoras, al teorema de Pitágoras?
en otras palabras más técnicas, ¿cómo sabes que ese sistema es consistente? O sea, que si ya generó la proposición P, nunca va a generar la proposición no P. ¿Qué garantía tenés de eso? Es una tautología, o porque no dirían absurdo, no dirían una contradicción. Pero ¿qué garantía tenés que no se va a volver absurdo? ¿Sí? Por las propiedades, por ejemplo, de la lógica, que son también las tautologías, lo que decía él. No sé. Bueno, la cuestión viene por ese lado. Pero ¿qué disciplina se encarga de investigar si hay posibilidades que un sistema se vuelva inconsistente o si hay garantía? O sea, hay una prueba de que no lo va a hacer nunca. La metalógica. Entonces, por este camino llegamos desde la epistemología a la metalógica. Cuando tenemos una arquitectura de un sistema formal, ese sistema formal procede de modo tal que a partir de un pequeño grupo de verdades nos concede otras. Podemos derivar otras utilizando reglas. Los filósofos en algún momento se preguntaron, ¿qué garantía tengo yo de que ese sistema va a seguir produciendo solo verdades? ¿Qué garantía tengo yo de que ese sistema va a producir todas las verdades y no va a tener alguna dentro que no voy a poder sacar? ¿Qué garantía tengo yo de que ese sistema nunca se va a volver inconsistente? Entonces, cuando siguieron las respuestas a esas preguntas, lo que se constituyó es otra disciplina que ya no es lógica. Es una reflexión de segundo orden acerca de la lógica. Que en este caso particular que vamos a ver nosotros tiene como objeto a los sistemas axiomáticos. Y vamos a poder demostrar si un sistema, en este caso la lógica proposicional, tiene ciertas características o carece de ellas. Pero así como en ciencias, me hablaron que en las ciencias fácticas hay que demostrar ciertas cosas, bueno, aquí también. Y demostrar en ciencias formales es distinto que demostrar en ciencias fácticas. Entonces, muchas de las cosas que vamos a poder llevar adelante, las vamos a poder llevar adelante si, solo si, aprendemos a demostrar. Como lo que estamos viendo no son teoremas que son propios de la lógica, sino metateoremas, porque son parte de la metalógica, lo que vamos a aprender es a demostrar metateoremas, o sea, verdades acerca de los sistemas lógicos. ¿Se entendió o arranco de nuevo? Sí, se entendió bastante. Siempre la amenaza de arranco de nuevo funciona. Escuchá, profe, Sí. no me quedó claro, capaz que porque tuve que entrar más tarde. Las disciplinas formales trabajan con axiomas, pero las fácticas ¿con qué trabajan? ¿Con hechos? ¿Dijiste? No. Axiomas, cuando hablamos de axiomas, hablamos de una de las posibles, de las arquitecturas de esos sistemas. ¿Sí? Las ciencias fácticas, la arquitectura y las ciencias fácticas están dadas en general por lo que se denomina, y siendo no muy riguroso, está dada en general por lo que se denomina sistema hipotético deductivo. Ajá. ¿Sí? Entonces, si vos quisieras saber si la Tierra es esférica o es plana, plantearías una hipótesis. De esa hipótesis se seguirían ciertas consecuencias, vos irías a chequear que esas consecuencias se dieran o no, y si esas consecuencias se dieran, tu hipótesis cobraría fuerza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Para demostrar un hecho físico, ¿qué hay que hacer? Experimentar. ¿Y si está en el pasado? ¿Si fue la Revolución Francesa? Buscas pruebas, rastros, documentos. Buscarás un testimonio.
Ah, Claro, yo haría eso, buscar un documento, algún testimonio, algo que haya, Bien. que dé fundamento de que sucedió. Tenés que Comparar lo generar- que se dice con lo ir al lugar, comparar. Exacto, lo que decía Ezequiel recién era generar condiciones de laboratorio para que algo suceda. Pero como ven, los hechos son algo bastante complejo. Hay hechos que no se pueden repetir. El Big Y hay Bang, cosas que... en general sí. todo lo que está en el pasado no se puede repetir. Sí. Sí, Rocío, te escucho. No, disculpa. Iba a decir otra cosa, después me di cuenta que tenía nada que ver. Ahí están distintos hechos, hay distintos objetos y hay distintos hechos. En ciencias formales tenemos distintos objetos y por lo tanto también cuando querramos corroborar algo, no vamos a ir a un laboratorio ni vamos a buscar testimonios. ¿Sí? Para saber que algo es verdadero en ciencias formales, demostramos. ¿Sí? Lo que buscamos para saber si pasó que A es una demostración de A. Porque A no pasó ni en el espacio ni en el tiempo, como dijimos. No es un objeto físico, así que sería inútil buscarlo en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, proceder a demostrar que es verdad que A. Entonces aquí tenemos axiomas, teoremas y demostraciones. En esa arquitectura, lo que yo puedo llevar adelante para estar seguro de que algo sucede, en términos no físicos, es tener una prueba. ¿Sí? Estamos como en otro mundo, en el mundo de los objetos formales, en las disciplinas que se estructuran formalmente, o sea, a partir de sistemas axiomáticos, y donde lo que queremos corroborar se corrobora a partir de una demostración. ¿Mm? Ese mundo, para filósofos como para Platón, es incluso más real que este. Este mundo de porquería se está disolviendo todo el tiempo. Entonces, ustedes y yo somos mucho menos reales que el teorema de Pitágoras. Porque ustedes y yo estamos en el tiempo y el tiempo nos va limando. El teorema de Pitágoras está fuera del tiempo y por lo tanto se preservará mucho más que nosotros. Todo lo que tenga materia y tiempo, de alguna manera, y esta es una filosofía que Platón hereda de los persas, todo lo que está en el espacio y en el tiempo, de alguna manera, es corrompible y por lo tanto no es tan bueno como lo que está fuera de eso. ¿Sí? Así que están accediendo a la eternidad a través de lógica 2. Ojo. Ojo. Vamos a trabajar con objetos que están fuera del tiempo, por lo tanto, en algún sentido son eternos. Bien. Los dos textos que vamos a trabajar en la parte más teórica son el de Klimovsky, que se llama Las ciencias formales y su filosofía. Es un texto muy cortito, pero vamos incluso a... Las ciencias formales y el método axiomático se llama. Y de allí vamos a hacer alguna selección. Pero ustedes pueden empezarlo. Ahora vamos a tener un gap ahí porque viene Semana Santa. Pueden leer ese libro que es, creo yo que es de fácil acceso y ¿Las ciencias formales y qué? Ciencias formales y el método axiomático. Está en el aula virtual. Bueno. También está el texto de Cassini. Klimovsky fue profesor de epistemología en la UBA. Fue uno de los tipos que volvió a darle marcha a todas las investigaciones filosóficas cuando volvió la democracia aquí en Argentina. Estuvo en la CONADEP, en la comisión que investigó las desapariciones, y
y es matemático de profesión y se fue ejerciendo la filosofía. El texto falleció hace unos años. Una persona muy interesante de conocer. Todos le teníamos mucho miedo. Cuando hablábamos en algún congreso y venía Klimovsky a verte, todos teníamos miedo que objete lo que decía. Porque tenía cara de bonito, pero bueno. Bueno, Profe, sí. ¿es acceso -2021? Porque no me está dejando entrar. Acceso con mayúscula, me parece. ¿Todo con mayúscula acceso? No, la... Es que lo pongo así. Ya entré, profe, con acceso 21, -21, no 2021. Sí, no, yo lo estaba diciendo de memoria. Lo puse en el grupo. Y mayúscula nomás la primera letra. La primera letra. Tini, que se llama El juego de los principios, y de ahí vamos a sacar también, vamos a seleccionar un par de capítulos para hablar de sistemas axiomáticos y sus propiedades. El texto eje es Piccolo Teijeiro, y allí vamos a aprender metalógica, y va a estar muy vinculado con la parte más práctica. Aprender a hacer demostraciones informales de metateoremas. ¿Sí? Se pueden conseguir un pizarrón como el que tiene Rocío atrás, unos marcadores, y eso le va a servir de mucha utilidad, o unos marcadores y un vidrio grande también puede servir. Si no, papel y lápiz. Van a tener que escribir mucho, trabajar mucho, pensar mucho, empezar de nuevo, y ese tipo de cosas. ¿Sí? Además, cuando se consiguen un pizarrón como el de Rocío y están escribiendo una demostración de un metateorema, toda tu familia piensa que sos Einstein o algo así. Dicen, este sí que está en algo serio. Bien. ¿Preguntas? Pueden preguntar también todas esas cosas de cómo vamos a evaluar y todo eso, que está también ya decidido y es parte de lo que... ¿Es promocional? O sea, No. No es promocional. A diferencia de Lógica 1, como decíamos, ya han madurado, así que no es promocional. Hay un examen final cuyas características ya iremos aclarando con el tiempo. Va a haber guías de lectura y algunas de ellas van a ser seleccionadas y van a ser evaluadas. ¿Sí? Uno de los defectos que tenemos, o tengo yo cuando desarrollo un curso de lógica, es que si uno, o los alumnos de lógica, si uno da teoría y práctica, la práctica la siguen más que la teoría, porque la teoría como que queda ahí guardadita y que la lea quien quiera. Bueno, eso no tiene que suceder aquí, va a ser parte del examen final y por lo tanto vamos a ir haciendo algo así como prácticos evaluativos. Todo va a ser metalógica de la lógica proposicional, o sea, no de, por ejemplo, polivalente o algo de eso. No, no vamos a dar otras lógicas que no sea lógica clásica proposicional. ¿Sí? Por ahí en los sistemas axiomáticos se va a mencionar algún ejemplo, pero nada más a título ilustrativo. Sí, metalógica de la lógica proposicional clásica. Eso es lo que vamos a ver. De cualquier manera, como decíamos en lógica 1, la lógica clásica sirve para después meterte en cualquier otra lógica. Si uno, para plantearlo de una manera un poco brusca, todas las otras lógicas son la clásica menos algo. Entonces vos le sacás a la clásica que ya no sea un teorema tercero excluido y vas a tener polivalentes. Le sacás el principio
de ex contradicciones quod libet, y vas a tener otra lógica y así. ¿Sí? Entendiendo la clásica tenés toda la torta, después le vas sacando pedazos y vas teniendo inferencias más acotadas, y bueno, así no cuesta acceder desde la clásica, tiene un valor pedagógico la lógica clásica, después podés acceder a todas las demás de una manera bastante sencilla. No sé si Penélope o Mayra quieren decir algo. Yo quiero agregar algo, pero es nada, algo que para él puede servir, que es, como lo dijo recién Manuel, tiene mucho que ver, vamos a demostrar, o sea, que hay una parte práctica fuerte en la materia, pero no está desvinculada de la parte teórica. O sea que van a tener que estudiar bien las definiciones, van a tener que estudiar muy bien el material que tenemos de guía, porque sin saber eso es imposible avanzar en la práctica. Así que no están disociados, tienen que llevar esas dos cosas al día. Que además, bueno, que yo voy a tratar de, por lo menos en la parte práctica, de resolver cosas acá en la pizarra de Zoom, así que siempre tengan algo para tomar nota, y ordenado, porque lo van a necesitar. Y que además cualquier material que nosotros preparemos extra, sean presentaciones o ejercicios, todo lo que sea material de estudio y producción de acá de la cátedra, siempre se va a subir después de la clase al aula virtual para que ustedes lo tengan y puedan consultar, ¿sí? Y como ya saben, tienen nuestro email, el grupo, dudas que van surgiendo, está bueno que la vayan diciendo para que nosotros tengamos digamos, como que vayamos todos juntos, ¿sí? La idea es que los que estamos ahora, y si alguien faltó, que lleguemos todos al final, porque es constructiva, ¿sí? O sea, vamos a empezar de lo más básico y vamos a ir viendo distintas facetas, pero es importante que sigan unificados, ¿sí? Así que nada, que estamos a disposición de ustedes y que todo el material que va surgiendo va a estar a disposición también. Así que por eso no se preocupen, pero tampoco se relajen porque sí tienen que tomar nota y sí tienen que complementar las lecturas con las clases. Así que eso era lo único. Buenísimo. A mí sí, me parece que tocaste ahí unos cuantos puntos interesantes. La asistencia no es obligatoria, chicos. Ahora, ¿por qué conviene venir? Porque están todas las clases enganchadas. Entonces, quedarse afuera, faltar muchas clases, después es difícil insertarse de nuevo. No es imposible, pero es difícil. Entonces, por eso conviene atender, cursar y preguntar. Vayan sacándose todas las dudas. Otro punto que tocó Penélope es, vamos a hablar de sistemas axiomáticos y epistemología. Eso es teoría, y pueden tenerlo mal y prepararlo para el examen final o para cuando llegue un práctico evaluativo. ¿Sí? Ahora, la definición de sistema axiomático que está en el libro de Piccolo y Teijeiro les va a servir para desarrollar las pruebas. Esa no la pueden saber el último día, porque si no, no van a poder hacer una prueba. O sea, todas las definiciones que están ahí se usan. Las definiciones que están en el libro de metalógica se usan para probar, para demostrar los metateoremas. Entonces, esas definiciones sí, hay que ir sabiéndolas para poder aplicarlas, porque si no, no podés demostrar nada. ¿Sí? Con la otra teoría, si quieren, pueden hacer algún tipo, tampoco conviene, pero conviene, si quieren, pueden hacer algún tipo de espera. Ahora, con las que aparezcan en el texto de Piccolo y Teijeiro, no. Esas las tienen que llevar al día y poder manipularlas. Las definiciones esas las van a tener que poder utilizar. Santiago, ¿vos estabas levantando la mano? No, que era como lógica preposicional, que teníamos que saber las definiciones, porque si no, no podíamos proceder en la parte Como práctica. sabían la noción de consecuencia lógica, y lo que dijimos el año pasado, aquí se sigue. La definición de consecuencia lógica es esa que estábamos viendo, y no otra que arman donde hay un me parece que, y un todo se cambia por al menos uno, porque cambia toda la definición. Para poner una sola palabra, hay que ser rigurosos. ¿Sí? Y en filosofía ustedes trabajan con problemas muy difíciles. Si no son rigurosos, y nunca van a ser buenos filósofos.
El rigor es parte de la buena filosofía. Acá estamos trabajando temas que se prestan para ser rigurosos. Pero aprendan el rigor acá porque cuando ustedes se dediquen a otros temas incluso más complejos, ese rigor les va a servir. Cuando tengan que hablar acerca de si está bien o está mal interrumpir un embarazo, ahí hay que ser más riguroso todavía. Porque estás entrando en un campo donde el rigor no se utiliza y se malentiende un montón de cosas. Entonces, el rigor es algo que se aprende y los buenos filósofos lo tienen como una costumbre. Acá es básico para poder aprobar, porque si no son rigurosos no van a poder demostrar. Va a haber prácticos evaluativos durante el cuatrimestre y hay examen final, la materia no es promocional. ¿Sí? Los prácticos los solemos dar con tiempo, cuando son para demostrar algo, los solemos dar con tiempo y se devuelve con un lapso bien acotado de tiempo. La parte de teoría van a tener que escribir más y leer más, la parte de práctica van a tener que manejar ciertas competencias de modo aceptable. También va a haber parciales. El cuatrimestre pasado hicimos prácticos evaluativos. No se diferencian mucho uno de otro. Sí, pero la idea es poder llevar una evaluación más o menos constante. No grandes exámenes, sino pequeñas evaluaciones de... Así no perdemos el... Estamos todos fuera de ritmo, porque esto no es para tenerlos a ustedes en jaque, sino es para meternos en un ritmo que todos con el que obtengamos buenos resultados. Porque una de las cosas que tiene esto es que uno... si estás en pantufla en tu casa todo el día, se te pierden algunas cosas. Entonces tenemos que intentar llevar un ritmo entre todos y me parece que eso de estar atentos a ser evaluados es lo que nos va a conducir a que no perdamos ese tren. Sí, Santiago. ¿Se puede grabar la clase? No va a haber Eso hablamos el año ningún problema en pasado. eso. Penélope el año pasado yo no tengo problema que me graben a mí. Penélope no quería, pero Penélope sube las clases. Así que yo creo que el cine me dé una oportunidad, así que a mí sí me pueden, Bueno. me pueden tomar y sí. A mí grábenme. Penélope no, pero Penélope es muy prolija y le va a ir subiendo un montón de cosas al aula virtual con la que ustedes se pueden sacar un montón de dudas. Si se dan unos minutos después de la clase o el otro día. Bueno. Habrá clase de consulta también. No empezamos con clase de consulta, las solemos meter de mitad de cuatrimestre hacia adelante. Pero bueno, sepan que las habrá. Con respecto a eso, hacerles una aclaración nada más, que no esperen a que les llegue el práctico para recién resolver un ejercicio y darse cuenta que no sabían hacerlo o que no sabían escribirlo. Traten, durante el cursado, profe, lo hice bien, o voy a la consulta, no sé si es de esta manera, porque después, por ahí eso pasó el año pasado con esto de la virtualidad, que nos encontramos con que, dada la evaluación, había un montón de gente que no estaba siendo rigurosa o no escribía las cosas de manera correcta. Así que por ahí si ustedes tienen dudas, como nos estamos apegando mucho al texto, ¿sí? Traten de siempre ir preguntando y el que quiere, las consultas siempre son bienvenidas, puede mandar ejercicios resueltos y fijarse qué es lo que no les salió, si lo hicieron bien o mal. No les digo que podemos corregir todo o estar al pendiente de si todos mandan todos los ejercicios, pero bueno, haremos lo posible para ir haciendo un seguimiento y llegada a la instancia de evaluación no se encuentren con que no sabían realmente hacer las cosas porque todo el tiempo estuvieron copiando y no tuvieron su propia producción, ¿sí? Así que es un consejo nada más. Porque pasó. Bueno. No, está muy bien. Aquí no hay que subestimar el valor de llevar el día a día en la materia.
si ustedes dan filosofía antigua, y bueno, pueden estar todo el año rascándose y se meten después 20 días con los primeros analíticos, el segundo analítico, el Perry, lo leen y algo van a escribir y algo van a contestar. Acá no funciona así. Si dejan pasar todo y se meten a lo último, no van a entender nada. En serio. Entonces, no subestimen el valor del día a día. Conviene llevarlo así. A ver qué Profe, me dice. Hay gente. Gracias. Gracias, Rocío. Eso sí. Les iba a comentar ya para ir finalizando. El texto de Klimovsky, a ver si yo lo tengo aquí, a ver si lo puedo compartir. Al comienzo del texto de Klimovsky hay preguntas, empieza con un pequeño prólogo, ¿lo están viendo? Sí. Sí. Bien. Fíjense que es cortito. Tiene 60 páginas. Y de esas páginas nosotros vamos a leer muy poquitas. Pero me interesa aquí marcarles. Vamos a leer un poquito de 5 preguntas con las que empieza, para yo marcarles a cuáles nosotros le vamos a dar importancia. Y les recomiendo, si quieren ir avanzando con la lectura, lean los sistemas axiomáticos. Página 35 a 44. 9 páginas. Un filósofo las lee en el bondi de la casa de su madre a la de su pareja. ¿Sí? Bien, aquí hay algo de lo que yo les mencioné, de las dos disciplinas formales y fácticas. Y dice al final: por todo esto interesa volver un poco hacia atrás en la historia de la ciencia y formular algunas preguntas, esencialmente 5, acerca de cómo investigadores antiguos y modernos pensaron acerca de la matemática. Tales preguntas son las siguientes. 1. ¿Cuáles son los objetos de los que habla la matemática? Es decir, ¿qué tipo de entidades estudia esta disciplina? Se trata, como se advierte, de una pregunta de carácter ontológico. Y así verán que hay al menos 5 respuestas, y hay filósofos que piensan que son objetos ideales, otros que piensan que son creaciones de la mente, otros que piensan que son una abstracción a partir de la realidad, y bueno, eso. ¿A esa pregunta le vamos a dar un poquito de atención? Sí. La pregunta nos dice: ¿cuál es la fuente de conocimiento de tales objetos matemáticos y de sus propiedades? Dicho de otro modo, ¿cuál es el fundamento de la verdad de las afirmaciones de los matemáticos? Estas preguntas tienen mucho que ver con los propósitos de la epistemología. Esta pregunta, históricamente, es importante porque está en la base de la aparición de la metalógica. Históricamente, a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, ocurre lo que se denomina en los manuales de historia crisis de los fundamentos. Y allí los matemáticos se repreguntan, una vez más, ¿por qué son verdades las verdades matemáticas? ¿Sí? ¿Cuál es la fuente de la verdad matemática? ¿Por qué que 6 más 2 es igual a 8 es verdadero? ¿Alguien sabe por qué? No está definido igual, así que contesten tranquilo. Siempre en filosofía estas cosas quedan abiertas. Porque es algo que se repite. ¿Qué quiere decir eso? Que, o sea, ahí no sabría cómo explicarlo. Que es algo que sucede en todos los casos. Vos decís que vos juntaste 6 y 2 piedritas, y juntaste 8,
Y así le pasó a vos, a tu hermano, a toda la humanidad, entonces... Claro. O Y sea, si se repite en todos los liquidás. casos y no hay nada que pueda refutarlo de eso. No, esa es una Por idea lo más menos no bien, hasta el momento. es una idea más bien aristotélica. Yo lo tomé de la realidad y después abstraigo. Ahora, si yo te digo, ¿cuánto es 350.000 más 200.000? ¿Para qué fue la calculadora? 3 y 2, 5. Se sigue esos principios, se Pero sigue ahí el principio. uno junta 300.000 piedritas y 250.000 piedritas para demostrar No eso. necesitas juntar 300.000 piedritas porque te sigue los principios planteados por, Claro. digámosle, operaciones aritméticas más simples. Bueno, Rocío Sí, ya sí. se me cambió de bando y me dice, claro, sí, era así. Ya abandonó el bando de los aristotélicos y se lo contrario. Qué falta de fidelidad, ¿se dan cuenta? No, está bien. Es esa idea de que uno sigue ciertos procedimientos y que siguiendo esas reglas va a encontrar, ese es un problema que después te va a generar, es una respuesta que te va a generar otros problemas. Si la matemática es una cuestión de reglas y de aplicación de reglas, ¿cómo es que encaja con la realidad, Santiago? O sea, cada respuesta tiene sus problemas y cada respuesta tiene sus virtudes. ¿Sí? Estoy dándome cuenta que en la copia electrónica que yo les mandé faltan las últimas 3 preguntas. Bueno, menos mal que tengo el texto acá. La pregunta 2 es, ¿cuál es la fuente del conocimiento? La pregunta 3 dice, ¿qué estrategia emplean los matemáticos para lograr nuevos conocimientos a partir de otros ya obtenidos en el seno de su disciplina? Aquí estamos en presencia de una pregunta de carácter metodológico. ¿Sí? Nosotros eso también lo vamos a responder. La pregunta 4 dice, ¿cómo se debe enseñar matemática? Y esa no la vamos a ver, pero sería muy útil que algún día alguien la conteste eficazmente. Y 5, ¿cómo se vinculan los conocimientos matemáticos con las necesidades y objetivos de orden práctico? ¿Sí? Nosotros vamos a poner énfasis en la pregunta 3 y también vamos a prestar cierta atención a la 1 y a la 2. Nada de la 4 y solo algo de la 5. ¿Sí? En todo caso, ahora lo que me interesa cuando tengan tiempo en Semana Santa es que vayan a la página 35. A ver dónde estábamos, así. Como verán, va a haber filósofos que conocen ustedes, que están, porque las respuestas a estos problemas son ciertas respuestas más o menos clásicas. Al menos a estas preguntas. Capítulo 4, los sistemas axiomáticos. ¿Sí? Esto pueden ir leyendo. Son 9 páginas en letra grande. Para el martes que viene vamos a arrancar por ahí y después yo voy a recibir preguntas de esto y vamos a empezar con Piccolo y Teijeiro. ¿Sí? En eso, los primeros capítulos de Piccolo y Teijeiro son muy breves y está todo lo que ustedes ya saben de lógica 1. Así que les va a venir bien para que recuperen aquellos que ya han hecho un backup y no saben más nada de lógica del cuatrimestre a este, lo pueden recuperar ahí todo apretadito en pocas páginas y va a ser fundamental que lo tengamos muy en claro. ¿Sí? Así que, primer cuarto de la clase charlamos un poquito de sistemas axiomáticos, de ahí para adelante ya empezamos con Piccolo y Teijeiro, capítulo 1. ¿De acuerdo? ¿Eso el martes que viene? Sí, porque el jueves ya es feriado. Ah, ya es feriado. Exacto. El martes, sí, empezamos y cortamos. El martes se ven conmigo de nuevo y el jueves con Penélope. Ok.
Bien. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más o agregar algo más. Yo quería que refresquemos un poquito la idea de lógica de primer y segundo orden. ¿Querés tener alguna idea? Quería refrescar un poquito las ideas de lógica de primer y segundo orden. Las diferencias, la idea general. Bueno, yo arranco yo y cualquier cosa, después seguramente Penélope tal vez pueda dar una explicación un poco más técnica. La diferencia básica es sobre qué se cuantifica en una y en otra. La lógica de primer orden cuantifica sobre objetos. Entonces vos decís, para todo X tiene la propiedad P. O existe un X tal que si X tiene la propiedad P, entonces tiene la propiedad Q. Esa X, esa variable, es un objeto. ¿Sí? Puede ser Sócrates, una hormiga, pero es un objeto. En la lógica de segundo orden, vos podés cuantificar sobre predicados. Podés decir, todos los pares son divisibles por 2. Y ese cuantificador ya no está cuantificando sobre un objeto, el 2, el 4, el 6, sino sobre un predicado que es ser par. ¿Se entiende? Va queriendo. Una de las cosas que vamos a ver aquí es que distintas lógicas, esto es uno de los resultados más interesantes de la metalógica, que distintas lógicas tienen distintas propiedades. Y en términos generales, cuando vos ampliás el poder expresivo de la lógica, por ejemplo, en la lógica de segundo orden tenés más expresividad porque ya podés cuantificar sobre predicados, vas perdiendo ciertas propiedades del sistema. El sistema va quedando sin demostrar muchas propiedades que son bastante básicas. Entonces, lógicas más potentes suelen tener, para decirlo de alguna manera ahora, menos propiedades que las lógicas más chiquitas. ¿Sí? Vos podés probar más cosas sobre las lógicas pequeñas que sobre las lógicas cuando se van poniendo expresivamente más potentes. La expresividad de una lógica tiene que ver con las posibilidades que tenga el lenguaje de esa lógica. ¿De acuerdo? Bueno, eso fíjate. ¿Cómo andan con lectura de inglés? Bien. Bueno, ese tipo de dudas hacen a la enciclopedia de Stanford de filosofía. Pones Second Order Logic y te va a salir algo explicadito bien, compacto y claro. Pero obviamente agradezco la pregunta y me parece genial que las traigan acá. Digo, si quieren profundizar en cosas que a nosotros se nos vayan a pasar por el costado. Muy bien. Bueno, cualquier pregunta más por el chat, si quieren también. Bueno, nada, yo he dicho todo. Mayra, ¿vos solo un ok? No, bueno, aprovecho también para agregar que justo hace unos días estaba leyendo una introducción de un libro que es bastante accesible para estudiantes sobre la diferencia entre lógica de primer orden y de segundo orden, por ahí lo recomiendo por si les interesa. Es un prefacio bien cortito, un libro de Shapiro que se llama Fundación sin fundacionalismo, por si les interesa averiguar un poco más sobre eso, es reaccesible, así que nada, esa recomendación. Y bueno, si podés ponerlo en el... Dale, lo subo. Y ahí Ezequiel lo puede rastrear. Y perdón, seré curioso, ¿el interés en saber esto, Ezequiel, a qué viene? Si me interesa, por supuesto. ¿Eh? Si me interesa... ¿Y por qué estás interesado en la diferencia entre lógica de primero y segundo orden? No, qué sé yo, para tener la idea más clara, no sé, de qué me estoy enfrentando este año. Perfecto, perfecto.
Nosotros vamos a estar, no nos vamos a mover de proposicional, pero bueno, estamos atentos a cualquier consulta sobre primer orden e incluso segundo orden. Pero con lógica proposicional de primer orden tenemos para entretenernos. Todos los problemas serios de filosofía ya están ahí. ¿Sí? Lo otro se vincula más con problemas en la matemática y algunas otras cosas así. Bueno, si nadie pregunta más nada, nos estamos viendo el martes que viene. Lean ese capítulo breve de Klimovsky y arrancamos con preguntas acerca de eso. ¿Les parece? Muy bien. Un gusto verlos de nuevo. Chao. Cuídense. Perfecto, adiós. Cuídense, si viene brava la mano. Adiós, profe, gracias. Adiós.